Bueno, ya estamos listos para una nueva edición de Empoderados con el auspicio de Ferrecom, 2 de mayo y Salto Encantado, Ferretería y Materiales de Construcción, no me voy a equivocar hoy, ¿eh? Y Maluca Pasión, que es una regalería y artículos del hogar. Ahora hay mucho de Navidad, obvio, pero todo el año hay cosas lindas como para poner tanto en los hogares como en los negocios. Así que está bueno que tengas en cuenta Maluca Pasión en sede en Aristóbulo del Valle, Oberá y San Vicente. Y por supuesto, Ferrecom, que siempre tiene los excelentes productos para la construcción y la ferretería. Hoy voy a hablar de la fuerza de lo alto. Yo sé que estamos en un tiempo como país y como mundo en el cual hay mucha desesperanza, hay mucha inquietud, hay mucha confusión y hay mucha mala onda, pero lógica. Es lógica porque vivimos tiempos muy convulsivos. Entre las situaciones económicas, sociales, de seguridad dentro de nuestros propios países y además agregándole los conflictos que hay en diferentes partes del mundo, es lógico que nos sintamos muchas veces mal. Pero hoy quiero traerles un mensaje, como siempre trato de hacerlo, rescatando los recursos que tenemos a mano para empoderarnos y sentir y vivir una realidad desde nuestras propias decisiones personales, familiares, como empresa, como instituciones, de cambiar un poco las cosas que están a nuestro alcance. Y hoy tengo para darles un texto que encontré en un profeta de la antigüedad, palabra de Dios en un momento en que todo estaba muy mal, el pueblo de Dios estaba en un tiempo de mucho exilio, de mucha desesperanza, de mucho abandono de sus costumbres, de sus idiomas. Habían sido conquistados por un imperio que hoy día es la zona donde viven los iraníes y iraquíes, donde reina el Islam. En esos tiempos no, era un pueblo sumamente pagano, no conocía a Dios, pero Dios les dijo, no es por el poder, no es por la fuerza, sino por mi espíritu, dice el Señor de los ejércitos celestiales. No vas a poder lograr mucho con tus propias fuerzas, es cierto. Vamos a reconocer nuestras limitaciones. Entonces hoy quiero contarte una historia también de la antigüedad, de antes de este tiempo de cautiverio, de exilio, de dominación, de opresión de los enemigos. El pueblo de Israel, a lo largo de la historia, el pueblo de Israel es el que dio origen al judaísmo y al cristianismo, dos de las religiones más importantes, con más seguidores y con más crecimiento dentro del, especialmente el cristianismo, vamos a ser positivos, que es la religión que predica el evangelio de la paz, del amor, del cambio, de la esperanza. Y quiero contarles una historia de un muchachito, un adolescente que se llamaba David. Y David, él conquistó con la fuerza de Dios, porque él era un adolescente, pero con la fuerza que Dios le dio, la fe y el coraje, conquistó a un gigante que medía casi 3 metros de altura. Y puede ser que en tu vida haya gigantes tan grandes y tan poderosos que vos decís, yo no soy nada, no voy a poder afrontar esto, es imposible. Pero si un ser humano, un adolescente como David en la antigüedad, que se dedicaba a pastorear ovejas, pero que estaba acostumbrado al peligro, y estaba acostumbrado a que en la soledad de su trabajo, a la soledad de esos campos casi desérticos de Israel, donde él llevaba sus rebaños, siendo el hijo menor de la casa, el que hacía esas tareas más domésticas, porque los hijos mayores iban a la guerra, los hermanos mayores, pero él ya desde muy chico, haciendo ese trabajo de pastorcito de ovejas, él empezó a aprender a confiar. Cuando no tenés a nadie, absolutamente a nadie, y cuando todas tus esperanzas están perdidas y te encontrás solo frente a un enemigo terrible, ahí es cuando Dios puede aparecer en escena en tu vida y darte la victoria, la fuerza, el poder y los recursos que necesitábamos. Este David se enfrentó circunstancialmente, el papá lo mandó que vaya a ver cómo estaban los hermanos ahí en Israel,
en el campo de batalla, frente a los filisteos, que dicho sea de paso, los filisteos era un pueblo que el nombre filisteo quiere decir invasores, y de esa palabra filisteos o invasores viene la palabra palestinos. Cualquier casualidad con la historia actual es pura coincidencia. Entonces, en la Biblia se relata que durante 40 días Goliat, un gigante de casi 30 metros de altura, armado hasta los dientes, estaba asustando al ejército del Dios de los ejércitos celestiales, como decía David. Lo asustaba diciendo, ustedes son nada. Ni uno de ustedes se anima a venir a enfrentarme. Ninguno se animó. Pasaron 40 días. David ya estaba ahí tratando de ver qué granito de arena podía aportar. Y Dios lo empoderó. Dios lo empoderó y él, con una onda, parece un cuento de chicos, pero a veces nos creemos cada verdura, vamos a decir la verdad, a veces nos creemos cada pavada. ¿Por qué no creer lo que la historia y la arqueología a lo largo de los avances científicos ha demostrado con los hallazgos, con las escrituras antiguas, que estos relatos no fueron cuentos, fueron historias verdaderas? Y David, con una onda con la cual, qué sé yo, no voy a decir que mataba pajaritos, pero le dio en la frente, le dio con un tiro certero, porque la mano de Dios lo guió, y luego lo remató con la propia espada del gigante. Sí, David tomó la posta. David tomó el desafío en serio y él dijo, a mí este filisteo incircunciso, que era como darle un insulto, pagano, ¿cómo se atreve, por más que mide 3 metros, cómo se atreve a desafiar a mi Dios? Que es el Dios que a lo largo de la historia ha hecho grandes proezas, grandes milagros, que abrió el mar para que el pueblo pueda pasar caminando, escapándose de la esclavitud en Egipto, y tantas. Yo también voy a ser librado de la mano de este gigante, pero no por mi propia fuerza, sino por la fuerza de Dios. Pero vamos a bajar un cambio y les cuento un poquito que a pesar de que Dios demostró a lo largo de la historia su amor y su fuerza hacia el pueblo elegido, el especial tesoro que es Israel, Israel sistemáticamente le dio la espalda y se quiso parecer a las demás naciones, despreciando al Dios que siempre volvía a tenerle misericordia. Israel, a lo largo de la historia, ha vivido la fuerza de lo alto, pero ha vivido constantemente en rebeldías. Yo les voy a hacer una muy breve relato de la historia bíblica, desde los tiempos en que Dios toma a un hombre rico, un hombre poderoso, que no tenía hijos, estaba con su esposa, ya era un hombre mayor, y le dijo, vení que yo te voy a llevar a un lugar que vos no conocés, y desde ese lugar nuevo para vos vamos a construir una nación, un pueblo que va a ser un ejemplo, va a ser luz a las naciones. Ahí donde yo te bendiga, vos vas a ser de bendición al resto de las generaciones. Este hombre se llamó Abraham. Y Abraham fue el padre del pueblo de Israel. De ahí surgen las 12 tribus que hasta el día de hoy los israelitas se consideran, saben su árbol genealógico, saben de qué tribu, si la de Judá, la de Simeón, la de Neftalí, Zabulón, qué sé yo, son 12. Pero ¿qué pasó? Después de eso, viene una etapa en que ya tienen que conquistar la tierra prometida, entra en escena Moisés y Josué. Yo estoy diciendo algo muy rápido de la historia del pueblo de Israel, para que vos sepas que esto de Israel, que es el ombligo del mundo, donde suceden todo el tiempo cosas tremendas y donde algunos están a favor y otros en contra, esto viene ocurriendo desde hace miles de años, porque hubo una rebeldía, una constante rebeldía de parte del pueblo que Dios formó a través de Abraham, queriendo hacer la suya. Y así nos pasa a nosotros a veces desde chicos. Papá y mamá nos dicen, mira, no salgas de noche hasta tal hora, no te juntes con esos chicos porque te va a ir mal. Y nosotros hacemos lo que queremos porque es nuestra rebeldía natural.
Pero en algún momento sentamos cabeza y decimos, bueno, me parece que las cosas no me están yendo lo suficientemente bien, voy a hacerle caso al viejo, voy a hacerle caso a la mamá y voy a empezar a vivir de forma un poco más ordenada. Pero el pueblo de Israel, ese pueblo que hoy está luchando para recuperar a sus rehenes, pero también para echar definitivamente a los que han dañado en estos últimos décadas, podríamos decir, la integridad de Israel, están tratando de confiar en sus propias fuerzas, en sus soldados. Tienen los soldados tal vez mejor preparados del mundo. Están mucho tiempo dedicados y acuartelados y realmente hacen un trabajo fantástico. Pero a lo largo de la historia, el pueblo de Israel ha sido dominado por diferentes potencias, griegos, romanos, turcos, los que se les ocurra. Muy poco tiempo el pueblo de Israel hace que tiene un territorio propio. Hubo un movimiento, yo no te quiero aburrir, pero te quiero hacer un resumen muy rápido de la historia para que vos sepas que Israel por algo está ahí en el ombligo del mundo y por algo tantas películas hay de los judíos, de los holocaustos. ¿Por qué hay tanta cosa que resalta la historia y el pueblo de los judíos? No es casualidad, porque ellos son un pueblo especial, especialmente preparado por Dios, porque desde Israel iba a surgir el Mesías o el Salvador del mundo, que es lo que vamos a recordar en Navidad y lo que recordamos cada Pascua. Pero te cuento cómo están los judíos hoy. Los judíos en su mayoría son seculares, quiere decir que no practican la religión. Ellos respetan la religión, respetan y valoran la historia, por eso rescatan mucho sus monumentos arqueológicos, las cosas que van descubriendo. Tienen la historia bíblica, la Torá, que se llama, en los libros que escribió Moisés, allá lejos hace tiempo, hace como 3.000 años, o 4.000, qué sé yo, muchos años. Pero los israelíes hoy, no solamente que no aceptan que ya vino un Mesías de su propio pueblo y de la más alta estirpe, que se llamó Jesús, y ellos dicen, son los romanos los que lo mataron, nosotros no tenemos nada que ver. Eso es lo que dicen en general los judíos. Y ellos dicen, nosotros estamos esperando que venga el Salvador, que Dios prometió a lo largo de las Escrituras y a lo largo de los profetas. Pero ellos, en vez de creer en un Dios que a lo largo de la historia los salvó y los rescató de grandes imperios, el imperio romano era tremendamente grande, y cayó y no existe más. Quedó Roma, la capital de Italia, y quedó la historia, y quedaron las construcciones romanas de ese gran imperio por todos lados. Vos vas a España, vas a Turquía, vas a Grecia, a donde vas encontrás monumentos romanos, pero quedó en la historia, quedaron las ruinas. En cambio, el pueblo de Israel sigue en pie, pero muchas veces, y esto es lo triste, porque yo de mi parte soy defensora de Israel, pero al mismo tiempo no tengo mucha expectativa en que ellos puedan lograr sus objetivos. ¿Sabes por qué? Porque ellos creen en sus propias fuerzas, creen en sus propios recursos. Y esto no es suficiente, no es suficiente. Entonces, ¿qué sucedió? Como el territorio de Israel que Dios le había dado primeramente a Abraham y después a todos los descendientes, y que fue ocupado sistemáticamente por grandes imperios, recién en el año 1948, o sea, ya habían nacido mis padres en 1948, por ejemplo, hace re poquito, recién en 1948, gracias a un movimiento que se llamó el sionismo, un movimiento político, ideológico, defensor de la religión judía y de la historia judía, recién en 1948, después de la Segunda Guerra Mundial, los israelíes fueron
por un acuerdo multinacional, este fue un acuerdo, y recién en 1948 se declara la independencia de Israel como una nación soberana con un territorio propio que le dieron un límite norte, sur, este y oeste. La franja de Gaza antiguamente pertenecía a los territorios de Israel, como muchos otros territorios que perdieron. Pero Israel está rodeado de países como Líbano, y especialmente Líbano y a la franja de Gaza, que intentan desde un sistema tremendamente fuerte que es el Islam, que no solamente es un poderío económico, porque los que vieron el Mundial y siguieron Qatar saben el lujo, y los que dicen, yo quiero ir a Dubái a ver esos edificios, a ver esos shopping, a ver cómo están los árabes muertos con esos autos súper lujosos. Bueno, si te interesa y podés andar, a mí particularmente ese tipo de cosas no me interesa. ¿Sabés por qué? Porque esos ricos petroleros financian las guerras contra todo el que se opone al Islam, sea judío, sea cristiano, sea de la religión que sea. Tienen la plata, tienen el poderío y no sabemos hasta dónde va a llegar todo esto de una guerra sin fin. Pero bueno, vamos a tomarnos un alto como hacemos siempre en el programa Empoderados y vamos a escuchar una canción. Está cantada en otro idioma, es el idioma de Medio Oriente, entre israelíes y palestinos, que armaron una canción por la paz, una canción de decir basta, basta de odios, porque los israelitas y los palestinos conviven todo el tiempo, todos los días. Hasta el 7 de octubre, los palestinos salían a las 5 de la mañana de Palestina y se iban a trabajar a Israel, y a las 6 de la tarde volvían, todos los días. Perdieron sus trabajos, aparte de sus casas y sus vidas. Esa es la realidad. Por eso me gusta cuando se levantan voces que dicen, vale la pena rescatar los que hacen algo por la paz. Sí, hay una historia muy importante en la humanidad que gira en relación a Israel, nos guste o no. Han salido genios, han salido científicos, el arte del cine y la historia y lo que se espera de un pueblo que recupere no solo ellos están luchando por un territorio, están luchando por tener un territorio y vivir ahí en paz. Eso es lo que ellos quieren, vivir en paz. Pero la realidad es que no van a poder lograr muchos avances si no se vuelven a la fuerza de lo alto. Y les voy a contar una historia. Esta historia no es una historia que pertenece a las festividades cristianas, no es ni Navidad, ni Pascua, ni ninguna de esas fiestas que se hacen en el mundo occidental. Es una fiesta que se llama Hanukkah, que se celebra desde hace 22 siglos. Esta fiesta conmemora la recuperación de la religión judía que estaba siendo exterminada en esos años por los griegos. Los griegos dominaron el mundo, Alejandro Magno y tantos otros conocidos. Bueno, ustedes conocen los filósofos griegos. Fue un imperio realmente poderoso. Y ellos querían exterminar la religión judía y se propusieron hacerlo destruyendo y convenciendo a los judíos para que se hagan paganos, para que se hagan idólatras, para que no hagan más culto ni sigan más la lectura y la práctica de su religión. Entonces habían mandado una orden, o sea, no querían exterminarlos, como pasó con Hitler o con tantos otros genocidas, como está pasando hoy día, que se pretende, el Islam pretende exterminar a los judíos y a los cristianos. No, los griegos, ellos eran un pueblo pacífico de alguna manera, pero no querían saber nada con que los judíos tengan una religión diferente, en la religión en un único Dios. Entonces se levantó una movida a favor
de los griegos. Entonces, los reyes, o sea, el rey que estaba gobernando en Israel, le empezó a avisar a toda la gente: sométanse a las costumbres y a la religión griega, abandonen la religión de sus padres y sométanse a la religión griega. Entonces fueron y hablaron con un tal Matatías, también se puede abreviar ese nombre como Matías. Matías, le dijeron: vení, te pedimos que cumplas con la orden del rey, vos sos jefe de un gran clan familiar, si vos obedeces, todos tus familiares, todos los que te siguen, todos los que forman parte de tu comunidad, también van a obedecer. Entonces, Matatías, que tenía el espíritu de David cuando se enfrentó al gigante, dice: aunque todas las naciones que forman el reino abandonen la religión de sus padres y se sometan a la ley de este rey Antíoco, yo, mis hijos y mis familiares seguiremos fieles a la alianza, al pacto de amor y de fidelidad que hicimos con Dios. No vamos a abandonar la ley y las ordenanzas que Dios nos dio. No obedeceremos las órdenes del rey para apartarnos de nuestra religión. Esto está escrito, si a alguien le interesa conocer de dónde sale este relato, está escrito en 2 libros que están en las Biblias católicas, se llaman libro 1 y libro 2 de Macabeos. Es la historia de los Macabeos que se rebelaron, pero se rebelaron para bien, se empoderaron y se rebelaron contra órdenes humanas que iban en contra de sus principios y valores de fe. Esta rebelión era de unos pocos por sobre los muchos. Es decir, eran algunos pocos envalentonados por la fe y el coraje de que Dios iba a responder por ellos, cuando eran muy pocos en realidad. ¿Qué poca cosa puede lograr una familia frente a un imperio que gobierna? Horrorizados por la profanación del templo, porque en el templo, que dicho sea de paso, ese templo los romanos lo destruyeron, y hasta el día de hoy, ya pasaron casi 2000 años, todavía los judíos no tienen templo. Nunca más se pudo construir el templo. Bueno, en la época de este Matías, existía todavía el templo de Jerusalén, pero había sido profanado, de la misma manera que se profanan las tumbas y se hacen sacrilegios. Pero este Matatías dijo: yo voy con el poder de Dios, y logró rescatar a su pueblo de esa forma que querían hacer de desaparecer la religión. Y hasta el día de hoy, desde los Macabeos, desde Matatías hasta hoy, el pueblo de Israel ha logrado mantener su religión. Y les dejo un par de textos, un par de esas perlas que podés encontrar y con las cuales podés quizás alimentar tu fe en estos tiempos tan difíciles, tan confusos. Dios da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Esta es una palabra que Dios se la dio a Isaías y ha trascendido a lo largo de la historia. Isaías vivió hace 2500 años y la palabra de Isaías sigue dando esperanzas a este mundo perdido. Y por último, Dios dijo a través de uno de sus servidores, que fue San Pablo, dijo: lo necio del mundo, lo necio es lo que parece tonto. Sos un necio, sos un tonto. Dios escogió lo necio para avergonzar a los que se creen sabios, inteligentes y poderosos, que nunca me van a sacar de acá. Nunca van a lograr sacarme de acá. Yo me voy a quedar en esta silla de poder hasta siempre. Pero Dios escogió a lo débil del mundo para avergonzar a lo fuerte, lo vil, lo despreciado del mundo
como fue David y como fue Matatías, entre tantos otros héroes de la historia, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se enorgullezca, nadie diga, esto lo logré por mi propia fuerza. Así que termino de esta manera diciéndote, vale la pena creer, vale la pena cuando no hay esperanza decir, yo voy a cambiar mi actitud. Quizás con un cambio de actitud cambies tu vida y cambie todo lo que tiene que ver con tu familia, tu trabajo. Y bueno, que Dios te bendiga. Otra cosa más no te puedo decir. Chao.